Estimados estudiantes de segundo medio, espero que se encuentren bien junto a sus familias en sus hogares, que hayan descansado, que hay que tener paciencia en este tiempo, tiempos difíciles. Y vamos a ver en esta siguiente presentación que les realicé un contenido que se llama razones trigonométricas. Aquí ustedes van a relacionar lo que es el triángulo rectángulo. Vamos a recordar algo de geometría anteriormente, así que comencemos. El objetivo de aprendizaje es mostrar que comprende las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos, relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos, explicándolas de manera pictórica, simbólica, de manera manual y o con software educativo. También aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados, resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas. El propósito, lo que queremos abarcar, lo que queremos que ustedes comprendan en esta unidad, son las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente por medio de la semejanza de triángulos rectángulos. En esta etapa también se espera que apliquen de forma adecuada cada razón trigonométrica, según sea el contexto. También que usen las razones trigonométricas como medio para determinar la medida de los lados de un triángulo rectángulo o el ángulo involucrado en el contexto de resolución de problemas. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar recordando un teorema que para ustedes es muy familiar. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras, que lo vieron ya anteriormente, ahora lo recordamos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la diagonal, que es el lado más de una longitud más amplia, que es la hipotenusa. Tenemos los catetos, que son los que forman el ángulo recto, ángulo de 90 grados, cateto, cateto B y cateto A. Hipotenusa. Los vértices del triángulo son, ustedes saben, siempre los simbolizamos con letras mayúsculas A, B y C. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Es una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es C, el cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Cateto A al cuadrado, cateto B al cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras. Apliquémoslo, recordemos. Ejemplo 1. Dice: Miguel desea deslizarse por un tobogán, o resbalín, como se dice acá, cuya altura máxima es de 2 metros. Esa es la altura. La distancia que hay entre el punto donde toca el suelo y la base del tobogán es de 6 metros. Es decir, de aquí hasta donde, esta es la base donde toca el suelo, hasta es de 6 metros. Esta es la base del tobogán y esto es donde toca el suelo, ya donde llega la altura. Aquí tenemos la altura y tenemos la distancia que hay desde donde el tobogán toca el suelo hasta la base. Esta base sí es de 6 metros. Ese es el cateto, un cateto. Acá tenemos el otro cateto que es 2 metros. El ángulo recto se forma ahí. Y este, el resbalín o el tobogán, este es la hipotenusa. Por lo tanto, nosotros queremos saber cuál es la distancia que recorrerá el tobogán, es decir, cuál es la hipotenusa. Y entonces, como dice ahora, aplicamos Pitágoras, dice Pitágoras, este cateto, que le vamos a llamar h, porque es altura, tenemos nuestros datos, h es igual a 2 metros, la base B es igual a 6 metros, y la distancia
que queremos saber de refalín es x. Entonces, h al cuadrado más b al cuadrado, que es la base, es igual a x cuadrado, que es la distancia del tobogán. H al cuadrado es 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4, 6 al cuadrado es 36. Y eso es igual a x cuadrado. Aquí aplicamos raíz cuadrada y nos queda 36 más 4 son 40. Raíz cuadrada de 40 es igual al valor de x, que es la distancia del tobogán. Si nosotros descomponemos el 40, tenemos 4 por 10. Eso es igual a x, raíz cuadrada de 4 por 10. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 10 no es exacta, por lo tanto lo dejamos expresado de esa manera. Esa es la distancia del tobogán. Si queremos hacerlo que sea más concreto, ustedes lo puedan ver mejor, calculamos la raíz cuadrada de 10 o la raíz cuadrada de 40. Eso es aproximadamente 6,3 metros. Por lo tanto, la distancia aproximada que recorrerá el tobogán es de 6,3 metros. Ahí está la primera aplicación, recordando Pitágoras a un problema. Ustedes saben que son en triángulos rectángulos. Se aplica Pitágoras. Ahora comenzamos con razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, como su palabra lo dice, razón, es la razón entre los lados del triángulo. Trabajamos también con un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo que vamos a trabajar también está la hipotenusa, los catetos, y aquí también vamos a trabajar estas razones en relación a la ubicación de los ángulos. Dice el término razones trigonométricas se refiere a la razón que se puede establecer entre los lados de un triángulo que tienen un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo, ahí está en 90 grados. También podemos encontrar la medida de sus ángulos a través de estas razones. Hay tres grandes razones trigonométricas que son seno, coseno y tangente, y hay otras que son recíprocas, ¿ya? Que las vamos a ver también. Pero las principales son seno, coseno y tangente. Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo y nuestras razones trigonométricas van a estar ubicados con respecto a los catetos y la hipotenusa. Entonces tenemos el seno, este es el ángulo teta, ese ángulo es el ángulo teta, está ubicado a este lado del triángulo. Tenemos un ángulo de 90 grados en nuestro triángulo y tenemos dos ángulos agudos. Nuestro ángulo teta se va a ubicar aquí. Por lo tanto, yo para ubicar el seno, que es la primera razón trigonométrica que vamos a ver, seno de teta, estoy parada aquí. Y el seno de teta se refiere al cateto opuesto al ángulo teta, que es este es el cateto opuesto. ¿A quién? Al ángulo teta. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Es decir, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo teta y la hipotenusa. Si tuviéramos el ángulo acá, cambiaría nuestro cateto opuesto. Pero como tenemos este ángulo, en esta ubicación estamos, el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa del ángulo teta. Esa es la razón del seno de teta. Seno se simboliza como sen. Ahora vamos al coseno. El coseno, la razón trigonométrica coseno, se simboliza por cos de teta, en este caso, del ángulo teta, y es la razón entre el cateto adyacente, es el cateto que está al lado del ángulo. Este es el ángulo. El cateto que está al lado del ángulo se llama cateto adyacente, al lado, partido por la hipotenusa. La razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Ese es el coseno del ángulo teta. La tangente se simboliza por tan, o TAG también, del ángulo teta, de ese ángulo, es cateto opuesto, es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente.
del ángulo teta. La cotangente, la secante y la cosecante se llaman recíprocas. ¿Por qué se llaman recíprocas? Porque si ustedes observan, la cotangente se simboliza por cot de teta, de este ángulo teta, y es como la inversa, es al revés de la tangente, por eso es la recíproca. La cotangente es cateto adyacente de teta, de este ángulo teta, es decir, el que está al lado, partido por cateto opuesto a teta. Es decir, es la razón entre el cateto adyacente, este cateto, y el cateto opuesto. Y si miramos la tangente es al revés. La secante se simboliza por sec de teta, de este ángulo teta, es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y esta es la recíproca del coseno. ¿Se dan cuenta que están al revés las dos? El coseno es la razón entre el cateto adyacente de teta y la hipotenusa. La secante es la hipotenusa partido por el cateto adyacente del ángulo teta. La cosecante está relacionada con el seno. La cosecante se abrevia CSC de teta, del ángulo teta, todas estamos en referencia al ángulo teta. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y si miramos acá el seno, es la razón entre el cateto opuesto de teta y la hipotenusa. Por eso se llaman, estas tres últimas se llaman recíprocas de las primeras, seno, coseno y tangente. Apliquemos, hagamos un ejemplo. Dice número 1, determina las razones trigonométricas en el triángulo de la figura. Aquí tenemos un triángulo, rectángulo, ángulo teta, catetos, hipotenusa. Entonces, nos están pidiendo que determinemos las razones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente y su recíproca, secante, cosecante y cotangente. Entonces, para poder resolver este triángulo, porque las razones trigonométricas nos ayudan a resolver los triángulos, saber los valores de los ángulos y los lados, vamos a ocupar, por medio de Pitágoras, vamos a ocupar entonces a calcular la hipotenusa, porque el seno de un ángulo es, el seno de teta es cateto opuesto. Cateto opuesto es 12 dividido por la hipotenusa. Pero no tenemos la hipotenusa. ¿Cómo lo podemos calcular? Con nuestro amigo, el señor Pitágoras. Entonces, h al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Si resolvemos los cuadrados, nos queda 144 más 1225 en raíz cuadrada. Por lo tanto, h va a ser raíz cuadrada de 1369. H entonces es 37. Por lo tanto, ya sabemos que la hipotenusa vale 37. Teniendo el valor de la hipotenusa, podemos calcular ahora nuestras razones trigonométricas. El seno de teta de este ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. La razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, por lo tanto, nos queda 12 partido por 37, ¿ya? Porque la hipotenusa nos dio 37. El coseno de teta es cateto adyacente, el cateto que está al lado del ángulo, partido por la hipotenusa. Entonces nos queda 35 partido por 37. La tangente es el cateto opuesto al ángulo teta, partido por el cateto adyacente al ángulo teta, que es este de acá. Y eso nos da, la tangente de teta es la razón entre 12 y 35. La secante es la hipotenusa, la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente, 37 y 35. Se dan cuenta que es la recíproca del coseno. La cosecante es la hipotenusa, que es 37, y el cateto opuesto, que es 12. Es decir, si observamos, la cosecante es la recíproca del seno de teta. La cotangente
es la razón entre el cateto opuesto, que es 12, y 35, que es el cateto adyacente, el que está al lado de este ángulo teta. Por lo tanto, la cotangente es la razón entre 35 y 12. Ahí me faltó el ángulo. Ya. Luego, número 2, ahí tenemos resueltas nuestras razones trigonométricas. El número 2 dice, sabiendo que teta, este ángulo, vamos a hacer otra aplicación, sabiendo que teta, el ángulo teta, es un ángulo agudo. Sí, tenemos el ángulo de 90 grados. Este ángulo de aquí arriba es agudo y este ángulo es agudo. Recuerden que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Y si tenemos uno que es 90, la suma de los otros dos tendrá que ser 90. Por lo tanto, son ángulos agudos. Tenemos que es un ángulo agudo tal que el seno de teta es 2/3. La solución, el seno de teta es 2/3. Pero sabemos que el seno se define como la razón entre el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es 2, la hipotenusa es 3. Tenemos hipotenusa, tenemos cateto opuesto. ¿Qué nos falta? Cateto adyacente. Y nos piden que calculemos, vamos a calcular las otras razones trigonométricas. Entonces calculemos 3 al cuadrado. Ahora, si tenemos el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Por lo tanto, si a mí me falta un cateto, yo voy a resolver 3 al cuadrado menos un cateto al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado, es igual a x cuadrado, al otro cateto. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Eso es igual a x cuadrado. Por lo tanto, me queda 9 menos 4 es 5. Aplicamos raíz y me queda raíz cuadrada de 5 es igual a x. Entonces ahora determinemos las razones trigonométricas. ¿Cuáles? Seno de teta, ya sabemos que es 2/3, es el dato que nos dieron. Coseno de teta, la raíz de 5 es aproximadamente 2,3 aproximadamente. 2,3 partido por 3 y la tangente de teta es 2 partido por 2,3, que es la razón entre sus catetos. Las llamadas recíprocas, seno secante de teta, cosecante de teta y cotangente, quedan como ejercicio para que ustedes practiquen. Acuérdense que son las recíprocas a seno, coseno y tangente. Ahora, relación con los ángulos. Conociendo dos de estas variables, podemos resolver cualquier problema relacionado. Entonces, ejemplo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el ángulo de 30 grados, tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. La hipotenusa vale 2, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es 3. Este es un triángulo rectángulo, ya no lo mencionamos, lo estoy mencionando ahora. Es un triángulo rectángulo y nos falta un cateto. Entonces veamos. Podemos aplicar un dato interesante. Si tenemos el seno de 30 grados, que es igual a un medio, es el único dato que tenemos aparte de nuestra figura. Entonces, el seno de 30 grados es igual a un medio. Determina la medida del lado B. Si el seno de 30 grados, el seno de este ángulo, que antes le habíamos llamado ángulo teta, puede ser ángulo alfa, beta. Este ángulo de 30 grados es igual a un medio. Y el seno, la razón entre los lados para calcular seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Ahora, por intermedio de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, calculamos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a b cuadrado.
4 menos 1 es 3, por lo tanto, este lado vale raíz cuadrada de 3. Lo vamos a dejar como raíz cuadrada de 3. No lo vamos a buscar la raíz cuadrada de 3. La vamos a dejar expresada como raíz cuadrada de 3. Ahora, ahí está el lado B. Ya respondimos la primera pregunta. La segunda dice, determina las razones trigonométricas para un ángulo de 30 grados. Entonces, para un ángulo de 30 grados, como tenemos resuelto, tenemos cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente al ángulo de 30 grados, tenemos ya los valores. Ahora el seno de 30 grados es un medio. El coseno de 30 grados va a ser cateto adyacente, que es raíz de 3, raíz cuadrada de 3 es b, partido por 2. La tangente de 30 grados es la razón entre el cateto opuesto, que es 1, y el cateto adyacente, el ángulo de 30, el que está al lado, que es b, pero b vale raíz cuadrada de 3. Entonces, la tangente del ángulo de 30 grados es la razón entre 1 y raíz cuadrada de 3. Sus recíprocas, la cosecante es hipotenusa partido por 1. 2 partido por 1 y eso es 2. Al revés del seno. Acuérdense que los enteros podemos escribirlo solamente, por ejemplo, en este caso el 2, pero el 2 está partido por 1, que es el número 1, el número que podemos apreciar, escribir o cuando nosotros estimemos conveniente. La secante de 30 grados, es el cateto adyacente, es la razón entre el cateto, es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La hipotenusa es 2, el cateto adyacente es raíz cuadrada de 3. Y la cotangente es la razón entre el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3, y 1. Es decir, es al revés o la inversa de la tangente. Esta raíz cuadrada de 3, igual que en el caso del 2, está partido por 1. Y ahí resolvemos nuestras razones trigonométricas con los lados de nuestro triángulo. Está resuelto el triángulo. Este ángulo es de 90 grados. Este ángulo agudo es de 60, por lo tanto este ángulo agudo será de 60 grados. Esto es 30 más 60, nos va a dar 90, más 90 el ángulo recto, la suma de los 3 nos da 180 grados. Aquí les dejé un link para que ustedes puedan visitar en YouTube y ver otras explicaciones de las razones trigonométricas. Que acá en este link también les ayudan a buscar el valor de los ángulos. Ahora, jóvenes, ya estamos terminando nuestra presentación. Para consultas, para que ustedes aclaren sus dudas, les sea un poco más fácil resolver las guías, les faciliten su trabajo en casa. Hay material de apoyo en el blog, disculpen, en el blog terceromediosem.blogspot.cl. También estamos en Facebook, donde podemos contestar las dudas. Hay links donde ustedes pueden fortalecer su trabajo. Hay videos que hemos publicado. Y recuerden enviar sus consultas al correo departamentomatemáticascen@gmail.com. Estén visitando el Facebook, vean el blog y dudas ustedes las pueden hacer al departamento de matemáticas, al Facebook y todas se van a ser contestadas. Aquí les dejo una pequeña reflexión para que ustedes analicen. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Bueno, queridos alumnos, espero que se encuentren ustedes bien y disfruten con sus familias. Gracias.